Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los deportistas colombianos siguen dando la pelea en los Juegos Olímpicos de Brasil. Hoy la boxeadora caucana Ingrid Valencia aseguró la medalla de bronce. El atleta antioqueño John Murillo terminó quinto en el salto triple y obtuvo diploma olímpico. También logró su diploma el ciclista Fabián Puerta en la prueba del Keiri, donde por cierto hubo polémica por las decisiones arbitrales. De la actuación de nuestros héroes en Río y también de la polémica que no cesa en el país sobre los manuales de convivencia en los colegios, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Ingrid Valencia asegura medalla para Colombia en boxeo. En ciclismo, Fabián Puerta, quinto en la final del Keirin. El procurador no tiene por qué investigar o cuestionar al presidente de la República. Así respondió el presidente a solicitudes del procurador para que lo investiguen. Senado debate cambios en manuales de convivencia en colegios. Denuncian secuestro masivo del ELN en Arauca. Detención domiciliaria para el exgobernador Francisco Gómez. Descubren en bus intermunicipal Caleta con 1.000 millones de pesos. Ileso hombre que cayó del piso 11 de un edificio en Ibagué. 83% de los colombianos dicen estar felices, según estudio de planeación. Masivo traslado de presos de Guantánamo a Emiratos Árabes. A esta hora, las cartillas que hablan sobre la diversidad de género y los cambios en los manuales de convivencia de los colegios son temas de debate en la plenaria del Senado de la República. Joana Contreras se encuentra allí. Joana, buenas noches. ¿Qué planteamientos se han conocido hasta el momento? Sobre todo, ¿cuáles son los argumentos de los citantes? ¿Qué tal? Erika, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí en el recinto del Senado, de la plenaria, ya habló la senadora citante del debate, la senadora María del Rosario Guerra, quien indicó que tanto el gobierno como la ministra de Educación están mintiendo sobre la existencia de esta cartilla que usted ha denominado y que usted ha dicho que habla sobre diversidad de género y con la cual están tratando de darle unas orientaciones a los rectores y a los docentes sobre este tema. Ella dijo que con este documento están tratando de adoctrinar a los menores. Aquí está la cartilla completa, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población la registraron ante la Cámara del Libro el 19 de abril del año 2016. A su turno, la ministra de Educación, Gina Parodi, negó que estuvieran imponiendo alguna ideología de género o algún manual de convivencia en los centros educativos. De igual forma, recalcó que la función de modificar los manuales de convivencia es potestad de la comunidad educativa y el tema de los valores es responsabilidad de los padres. Creo en la libertad porque creo en la autonomía de los padres de familia como valores fundamentales de una democracia y por lo tanto la autonomía es de los padres para transmitirle esos valores y esas creencias. Lo repito, los padres son autónomos para formar en sus hijos en valores y creencias porque esta Constitución así lo establece. Erika, aquí sigue interviniendo la ministra de Educación, Gina Parodi, defendiendo las cartillas y lo que se está tratando de hacer con lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre identidad de género y hacer más equitativos y también hablar del tema de igualdad de la comunidad LGBTI en los centros educativos. Estaremos muy atentos de lo que termine de ocurrir aquí en el centro de Bogotá. Joana Contreras, CMI, La Noticia. Joana, gracias. Estamos entonces pendientes de cómo avanza este debate en el Senado de la República, entre tanto con pancartas y mensajes que recuerdan al estudiante Sergio Urrego, el joven que se suicidó tras ser víctima de matoneo por su orientación sexual. Cerca de 300 personas realizaron un plantón en la Plaza de Bolívar para defender la revisión de los manuales de convivencia estudiantil. Evitar que casos como el de Sergio Urrego se vuelvan a presentar en los colegios del país fue la consigna con la que más de 200 personas llegaron a la Plaza de Bolívar a exigir la revisión de los manuales de convivencia escolar. Hay una resistencia al cambio. Hay una cantidad de gente que se siente cómoda viviendo como lo había hecho siempre y que no considera que hay una cantidad de personas que quieren vivir diferente, que están siendo perseguidos. Para muchos hubo una guerra sucia contra el Ministerio de Educación al publicar falsos manuales que supuestamente promovían el homosexualismo. Era una cartilla que era explicando los derechos que la Corte Constitucional dio la orden de hacerla.
Políticos y personalidades nacionales se unieron a la manifestación. Yo creo que los utilizaron además en una trampa sucia, en una acción tramposa, porque esos no eran los manuales de convivencia. La revisión de los manuales de convivencia fue una orden de la Corte Constitucional. La otra noticia del día ocurre a esta hora en la Cámara de Representantes, donde se adelanta la elección del nuevo defensor del pueblo. La sesión ha sido accidentada y habrá una nueva votación debido a que el escrutinio en el que se contaron los votos fue inferior al de la cantidad de personas que votaron. Carlos Negret, uno de los aspirantes a este cargo, sufrió también problemas de salud y fue trasladado en una ambulancia a un centro de asistencia. Tras su intervención en la plenaria de la Cámara, el abogado del partido de la U, Carlos Negret, presentó una baja en su presión arterial y fue trasladado de urgencias a un centro asistencial en la capital del país. Negret, quien cuenta con la mayoría en la Cámara para ser defensor, se enfrenta a los candidatos Catalina Hayet y Andrés Santamaría. Mientras Carlos Negret es valorado en un centro asistencial, la plenaria de la Cámara vota para elegir al nuevo defensor del pueblo, quien tomará posesión el próximo 1 de septiembre. Bueno, y un nuevo choque protagonizaron hoy el Procurador General y el Presidente de la República, después de que el jefe del Ministerio Público le pidiera a la Comisión de Acusaciones del Congreso investigar al mandatario por su negativa a responder 60 preguntas sobre los acuerdos de paz de La Habana. El jefe de Estado respondió que el procurador no tiene por qué cuestionarlo. El procurador reafirmó sus críticas a los acuerdos de paz de La Habana y volvió a exigir respuestas del gobierno a las 60 preguntas que formuló por escrito. Le guste o no al presidente, el procurador es quien representa a la sociedad. Le guste o no al presidente, el procurador es quien es el garante de las garantías constitucionales. No se puede pretender que entonces que el procurador, porque hace eso, está desbordando sus competencias, o porque hace eso está interviniendo en política. El procurador no tiene por qué investigar o cuestionar al presidente de la República. El comisionado de paz propuso responder las mismas preguntas, pero al Congreso de la República, que sí tendría la facultad para hacer ese control político. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos para el fin del conflicto, Humberto de la Calle, aseguró que sería un tremendo error pensar en renegociar algunos de los puntos que ya fueron acordados en La Habana, en Cuba. Desde la Casa de Nariño, Humberto de la Calle le respondió así a algunos sectores que han creado la idea de que al votar no en el plebiscito se podría revisar alguno de los puntos de la agenda de La Habana. Pensar que se pueden renegociar algunos puntos sería un tremendo error. Ese es mi convencimiento. Muy poco ganaría la sociedad colombiana. Creo que en el plebiscito, repito, debemos tomar una decisión. Resistirse a dar el paso hoy, el día del plebiscito, es condenar al país a un periodo de incertidumbre. Para este ciclo de diálogos en La Habana viajan también el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el alto comisionado para el posconflicto, Rafael Pardo. Y precisamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, advirtió que el fallo de la Corte Constitucional sobre el plebiscito para la paz no exige que las FARC entreguen las armas como condición para realizar esa consulta sobre los acuerdos de La Habana. Para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el fallo de la Corte Constitucional es muy claro y no da lugar a ambigüedades en relación con la condición de fuerza armada ilegal de las FARC, que puede continuar así mientras se realiza el plebiscito por la paz, siempre que no ejerza presión con las armas. Decir que para convocar el plebiscito tienen que haberse entregado hasta la última arma, pues eso carece de toda lógica, porque la Corte estaría diciendo entonces que no se puede convocar el plebiscito sino hasta el año entrante, y así no lo dice en ninguna parte del fallo. El ministro reiteró que si el no gana el plebiscito, al día siguiente las comisiones del gobierno y de las FARC romperán las negociaciones y ambas delegaciones saldrán de La Habana. Una sorpresiva alianza entre santistas y uribistas logró hoy la aprobación de una moción de observación en contra del consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, quien no asistió a un debate en la Comisión Primera del Senado para presentar el estado de las negociaciones. El debate, convocado por el santista Manuel Enrique Rosero, pretendía escuchar al jefe de la delegación negociadora, al Humberto de la Calle, al comisionado de paz, a Sergio Jaramillo, al ministro del Interior y también al consejero para el posconflicto, Rafael Pardo. Pero el único que asistió fue el ministro Juan Fernando Cristo, así que la comisión resolvió por unanimidad aprobar la misión de observación, que es un llamado de atención al consejero Pardo, quien había sido citado hasta hoy 3 veces y nunca ha concurrido. Les contamos ahora que las autoridades investigan un secuestro masivo en el departamento de Arauca. Según las primeras informaciones, la guerrilla del ELN habría privado de su libertad a 11 cultivadores de arroz en ese departamento por negarse a pagar una extorsión.
El ELN estaría cobrando 300.000 pesos por hectárea a colombianos y 600.000 pesos a extranjeros. Los 11 arroceros que permanecen desaparecidos y que estarían en poder de esta guerrilla ya estarían en territorio venezolano. La denuncia la hizo el grupo de los familiares que cruzaron la frontera en Arauca hacia Venezuela para pagar la extorsión al grupo guerrillero y aún no tienen noticias de sus seres queridos. Que no han sido denunciados públicamente por la familia por el temor natural que existe en la zona, pero que lo sabemos como conclusión del Consejo de Seguridad. Esto es gravísimo para un departamento como el nuestro, que le ha apostado a la paz, que cree en la paz como la única posibilidad y que decimos inclusive que la paz es completa cuando el Ejército de Liberación Nacional haga parte de los diálogos. Aunque aún no hay confirmación oficial del Ejército y la policía, se cree que los agricultores estarían en un lugar aún indeterminado de la frontera con el estado de Apure. Y por razones humanitarias, un juez de Bogotá otorgó la detención domiciliaria al exgobernador del departamento de La Guajira, Juan Francisco Gómez, quien se encuentra detenido en la cárcel La Picota. Por razones humanitarias y por considerar que no es un peligro para la sociedad, el juez 29 penal de Bogotá concedió la domiciliaria al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez. La defensa de las víctimas, en uno de los procesos que lo tiene detenido, apelará a la decisión. Esa decisión tiene que ser sometida al escrutinio de la juez novena penal del circuito especializado, que conoce de otra investigación por ley 600, en la cual esa medida tendría que ser avalada. La decisión se encuentra supeditada a que la jueza novena especializada de Bogotá, donde se adelanta el proceso contra Gómez Erchar por la muerte del exconcejal Luis López, también la respalde. El capitán Ángelo Palacios, denunciante de la supuesta existencia de la red de prostitución dentro de la policía, está internado en el hospital central de esa institución en Bogotá. El oficial, quien se encuentra bajo pronóstico reservado, fue encontrado inconsciente por su madre tras un aparente intento de suicidio con medicamentos. Las autoridades investigan. Un juez en Bogotá dejó en libertad condicional por vencimiento de términos al piloto Ernesto Manzanera. Manzanera es el conductor quien aparentemente en estado de embriaguez provocó la muerte de 4 integrantes de una misma familia en un accidente de tránsito en el norte de Bogotá en el 2014. La decisión será apelada por las víctimas. O prisión domiciliaria será responsable de su propio traslado. Y las autoridades capturaron a 6 personas, entre ellas 2 agentes de policía, tras el hallazgo de una caleta dentro de un automóvil en la que eran transportados miles de millones de pesos. En un operativo montado por las autoridades del Cauca se logró en las últimas horas la captura de 6 individuos, quienes están implicados en el hurto de una millonaria caleta de 1.000 millones de pesos que era transportada en un bus interdepartamental que cubría la ruta Cali-Ipiales. La sorpresa fue mayor cuando los uniformados de la policía del Cauca descubrieron que dentro de los autores del robo habían 2 policías adscritos a la del Valle del Cauca. Un bus procedente de la ciudad de Cali pide ayuda, que supuestamente lo estaban atracando, y es así que nuestro grupo especial que está en este sector aborda. Dentro de los capturados se encuentran a 2 funcionarios de la policía, los cuales supuestamente estaban cometiendo el atraco. Una vez interceptado el vehículo y descubierta la caleta, las personas involucradas en el cuantioso hurto de dinero fueron colocadas a disposición de la Fiscalía General para su judicialización, y también el conductor y el ayudante del vehículo. Al parecer, ese dinero era producto del narcotráfico. En un operativo conjunto, la policía y la Fuerza Aérea incautaron más de 5 toneladas de cocaína procesada en sofisticados laboratorios en el Pacífico. Las cerca de 5 toneladas de droga fueron ubicadas en zona boscosa entre los ríos Mira y Guisa, en Tumaco, Nariño, de imposible acceso terrestre. Fue la escogida para lanzar una gigantesca ofensiva contra el narcotráfico, que en área procedía gran parte de la cocaína que sale por el Pacífico colombiano. Los uniformados ubicaron un rudimiento sistema de cable, aproximadamente 20 metros de extensión, impulsado por una motocicleta y poleas dirigido hacia una pequeña montaña donde se divisaba una cochera. Ya en el sitio se percataron de la existencia de otra edificación. Según las primeras indagaciones, el estupefaciente, lo que iba a llevar en lanchas por el río Guisa a un lugar del Pacífico colombiano donde sería transbordado por sumergibles que pretendían ponerlo en Centroamérica. En Antioquia, las autoridades propinaron un duro golpe y destruyeron 19 minas donde adelantaban actividades de extracción ilegal de minería. El ejército, la policía y la gobernación de Antioquia vienen trabajando de modo coordinado para atacar la minería ilegal. En el occidente del departamento, el objetivo es acabar con los entables ilegales para la explotación de oro, por el daño que dejan tanto para la salud como para el medio ambiente. Hemos terminado con
el desmonte y deshabilitación de 17 entables o empresas dedicadas a lavar la tierra para sacar el oro. Son muchas las personas dedicadas a la minería ilegal en Antioquia que han tenido que dejar esta práctica. Tenemos 8.712 personas que voluntariamente se han ido. En los operativos se produjeron 4 capturas y la incautación de maquinaria y materiales para la explotación del oro. Historia de no creer con final feliz. Un hombre se salvó milagrosamente de morir tras caer desde el piso 11 de un edificio en Ibagué. Una carpa que estaba ubicada en el primer piso de esa edificación le amortiguó la caída. Mejor suerte no podía correr este ibaguereño John Jairo Alvarado, que en estado de alicoramiento accidentalmente cayó desde el piso 11 de un edificio de apartamentos donde había llegado a seguir la rumba del fin de semana. Estoy bien. ¿Dónde estás, señor? Estoy bien. El hombre cayó sobre una carpa de un primer piso que milagrosamente le salvó la vida. Al momento de ser rescatado del parasol, la persona aparentemente estaba en un estado de embriaguez, el cual fue, estabilizado y llevado en una ambulancia a un centro asistencial. Increíblemente este hombre, por sus propios medios, salió de la pérgola sin ningún tipo de herida de consideración, tan solo el guayabo y la experiencia que le dejó saber que el licor hace su oficio. Por primera vez en nuestro país se realizó una medición sobre la felicidad. Según el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, el 83% de los colombianos es feliz. Un estudio realizado por Planeación Nacional a más de 9.700 personas muestra que el índice de felicidad en Colombia es del 83% pese a la difícil coyuntura económica. La perspectiva es positiva y el índice de satisfacción también supera el 80%. Los resultados son una hoja de ruta para los nuevos lineamientos en materia de inversión pública. Este es un esfuerzo de Colombia para entender cuáles son los patrones y comportamiento de Colombia y poder entender nosotros qué es lo que hace feliz a los colombianos, crear conciencia que la única manera de medir bienestar no es ingreso. Por ciudades, Medellín lidera las cifras, mientras Barranquilla muestra una tendencia contraria. En Bogotá, el mejor índice de felicidad se encuentra en el estrato 3. Cuando entendemos qué es lo que está pasando en la región centro-sur, lo que vemos claramente es que son los hombres de la región centro-sur los que son supremamente felices. La encuesta se realizará trimestralmente. El Fondo Nacional del Ahorro anunció una inversión en infraestructura por más de 4.000 millones de pesos para la apertura y funcionamiento de puntos de atención en diferentes almacenes y centros comerciales del Grupo Éxito. El Fondo Nacional del Ahorro suscribió un convenio con el Grupo Éxito para que los ahorradores accedan a los servicios de la entidad en 13 puntos, en 11 ciudades del país. Estoy totalmente seguro que con el trabajo que estamos haciendo para el próximo año, pues no solamente vamos a llegar a los 33, sino que yo quisiera estar en los 500. En estos nuevos puntos, los afiliados al fondo podrán acceder a todos los servicios, cesantías, ahorros y créditos de vivienda o educación. Podamos estar cerca de algunos de los almacenes del Éxito que más tráfico tienen, que puedan beneficiar a nuestros ahorradores. Actualmente los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro suman 2 millones en cesantías o ahorro voluntario. El precio del dólar inicia la semana con una ligera caída. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.905 pesos con 30 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.790 pesos y la venden en 2.820 pesos. Un euro cuesta 3.304 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 37 centavos. El azúcar se transó en 20,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $46 con 37 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.275 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,44% a 1.342 puntos. La acción de Carton Colombia fue la que más subió, con una valorización de 5,88% a 5.940 pesos. La acción de Acerías Paz del Río fue la que más cayó, con una pérdida de 23,75% a 6 pesos con 10 centavos. A continuación, CMI en línea. Vico es una aplicación que recompensa a quienes se desplazan en bicicleta por las ciudades. A continuación, les mostramos de qué manera lo hace. Las recompensas incluyen descuentos en establecimientos como restaurantes, heladerías, peluquerías y hasta tiendas de mascotas. La aplicación exige que las personas pedaleen unos cuantos kilómetros, conocidos entre sus usuarios como Vicos, para alcanzar los premios. Según sus promotores, Vico permite identificar y compartir con otros ciclistas información de los lugares donde hay parqueaderos de bicicletas disponibles,
las ciclorrutas cercanas y los lugares por donde hay tráfico, tal como un Waze, pero para bicicletas. Una buena manera de reducir el estrés que vivimos con el transporte público y reemplazarlo por una forma más amigable con el medio ambiente, que ahora es recompensada. ¡Feliz noche! Nos vamos hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. A las 8:30 tienen una nueva cita con Santi, la información internacional. A las 9:30 la edición central de CMI. Los espero. En las claves de hoy tenemos información sobre lo que está sucediendo en Milwaukee, en Estados Unidos. ¡Feliz noche! Chao.